Dentro de las características de Listeria monocytogenes, es una bacteria patógena gram positiva, anaerobia facultativa y ampliamente distribuida en el ambiente, capaz de sobrevivir a condiciones adversas de procesamiento y almacenamiento de alimentos. En cuanto a las características de crecimiento, es capaz de crecer en un amplio rango de condiciones ambientales, puede multiplicarse entre menos 0,4 grados hasta 45 grados Celsius y con un crecimiento óptimo cercano entre los 30 a 37 grados Celsius. Además, se considera un microorganismo psicotrofo, ya que tiene la capacidad de desarrollarse incluso a temperaturas de refrigeración, es decir, aproximadamente a 4 grados, aunque de forma un poco más lenta. Y esta característica representa un riesgo significativo en alimentos listos para el consumo, ya que esa bacteria puede persistir y multiplicarse durante el almacenamiento refrigerado. En cuanto a la inactivación, ese microorganismo susceptible a procesos térmicos adecuados, es decir, procesos de cocción o pasteurización correctamente aplicados, permiten su eliminación, o temperaturas internas de aproximadamente 70 grados durante al menos 2 minutos reducen significativamente la carga microbiana. El control de este microorganismo también puede lograrse mediante la combinación de barreras tecnológicas como refrigeración, reducción de actividad de agua, acidificación, uso de antimicrobianos autorizados. Y por otra parte, la producción de toxinas. Este microorganismo no produce toxinas preformadas en el alimento, por lo que la enfermedad corresponde únicamente pues, a una infección alimentaria y no a una intoxicación. Características importantes del alimento que condicionan el crecimiento de la listeria. ¿Cuáles son estas características? Entonces iniciamos con la alta humedad, la actividad de agua. Las salchichas tienen un alto contenido de agua, lo que permite su crecimiento. Los alimentos con alta actividad de agua favorecen la multiplicación de listeria. Seguimos con el pH cercano a neutro. La listeria crece en un rango de pH amplio del 4,4 al 9,4. Nuestro producto, que serían las salchichas, suelen tener un pH entre el 5,8 a 6, o sea que lo que me indica es que está adecuadamente para el desarrollo de la listeria. Temperaturas inadecuadas. Aunque la listeria puede crecer entre una temperatura en un rango de temperatura del menos 0,4 y 45 grados centígrados, la ausencia de refrigeración, especialmente entre 10 grados centígrados y 37 grados centígrados, acelera significativamente la multiplicación de la listeria. El alto contenido de nutrientes. La mezcla de la carne, grasa, proteína, vitaminas y minerales proporcionan los nutrientes necesarios para el crecimiento de la listeria. Y el contenido de sal insuficiente. La sal reduce la actividad de agua y ejerce un efecto inhibidor sobre las bacterias. Niveles bajos de sal en productos artesanales permiten mayor crecimiento de la listeria. Etapas de producción de la salchicha artesanal. La elaboración de las salchichas sin refrigeración conlleva etapas críticas donde el patógeno puede ingresar y multiplicarse. ¿Cuáles son estas etapas críticas? Iniciamos con la preparación y picado. La carne y la grasa son manipuladas y molidas, y si el área de trabajo, las superficies o los colaboradores no están higienizados correctamente, la listeria forma biopelículas que contaminan toda la masa. En el embutido, la masa cárnica se introduce en las tripas. Si no se mantiene a temperaturas adecuadas y el ambiente está tibio, la bacteria comienza a multiplicarse rápidamente, aprovechando los nutrientes y la humedad. En los procesos que conlleva tratamiento térmico, el producto se somete a temperaturas entre 75 y 80 grados centígrados. La listeria es sensible al calor y suele eliminarse con una pasteurización adecuada. Sin embargo, en la producción artesanal, si el centro de la salchicha no alcanza la temperatura segura o si se realiza un ahumado defectuoso a temperaturas menores, la bacteria sobrevive. En el almacenamiento, en la producción artesanal sin refrigeración, la salchicha queda expuesta a rangos de temperatura de crecimiento óptimo de la listeria, entre 30 y 37 grados centígrados. Y en la comercialización, al no mantener la cadena de frío, la bacteria prolifera exponencialmente en el producto listo para el consumo. La bacteria puede alcanzar niveles peligrosos que descadenan la listeriosis. Los efectos en la salud más relevantes comienza con el proceso de infección con la ingestión del alimento contaminado. Listeria monocytogenes utiliza proteínas de superficies
llamadas internalinas, principalmente A y B. Estas se adhieren e invaden las células epiteliales intestinales. Una vez dentro de la célula, la bacteria escapa del fagosoma gracias a la listeriolicina, una toxina formadora de poros, junto con fosfolipasas A y B. Esto le permite acceder al citoplasma celular. En el citoplasma, la proteína A induce la polimerización de actina del hospedero, formando colas de cometa. Esto lo que hace es que impulsan a la bacteria hacia células vecinas, permitiendo la diseminación célula a célula, sin exposición al sistema inmune extracelular. Las manifestaciones clínicas comienzan con bacteriema sepsis. Es la forma más común de listeriosis invasiva en adultos. En mujeres no embarazadas, donde se presenta fiebre alta, escalofríos y mialgias. La mortalidad ronda el 20%, siendo mayor en pacientes inmunodeprimidos. Otra de las manifestaciones es la meningitis. Es la tercera causa de meningitis bacteriana en adultos mayores de 50 años. Los síntomas incluyen cefalea intensa, rigidez de nuca, confusión y convulsiones. Puede progresar a encefalitis con compromiso del tronco encefálico. Infección perinatal. En mujeres embarazadas, la bacteria cruza la barrera placentaria. Un estudio de cohorte nacional reportó que el 61% de los partos asociados a listeriosis fueron prematuros y el 13.5% resultaron en mortinato. La morbilidad materna severa es 21 veces mayor que en embarazos sin listeria. Otra de las manifestaciones es la gastroenteritis. La forma no invasiva se presenta en personas inmunocompetentes con diarrea acuosa, fiebre y mialgias tras 24 horas de incubación. Generalmente es autolimitada. Uno de los datos epidemiológicos claves se destacan las dos cifras principales. La tasa de letalidad de aproximadamente el 20% para listeriosis invasiva, lo que la coloca como una de las enfermedades transmitidas por alimentos más letales, y la incidencia global de 0.1 a 10 casos por millón de habitantes al año según la Organización Mundial de la Salud. Hay baja incidencia pero altísima mortalidad. En Estados Unidos, el CDC reporta aproximadamente 1.250 casos anuales con unas 172 muertes. Prácticamente todos los pacientes con listeriosis invasiva requieren hospitalización. Hay un grupo de riesgo en donde se debe enfatizar. Los tres grupos principales son adultos mayores de 65 años, mujeres embarazadas y sus neonatos, y personas inmunodeprimidas. VIH y SIDA, pacientes oncológicos, trasplantados, personas bajo en corticoterapia crónica. Las personas jóvenes y sanas rara vez desarrollan listeriosis. El control en salchicha artesanal, que es uno de los puntos críticos, la tecnología de barreras es fundamental. La combinación de pH bajo, menor a 4.6, la actividad de agua reducida, menor a 0.92, en una concentración de sal y nitritos actúa sinérgicamente para inhibir el crecimiento de listeriosis monocitogenes. Es importante recalcar que la listeria puede sobrevivir y multiplicarse en un rango de temperatura de 0 a 45 grados centígrados. En salchichas artesanales que no mantienen cadena de frío y cuyos parámetros físico-químicos no alcanzan niveles inhibitorios, el riesgo de proliferación bacteriana es significativo. Las buenas prácticas incluyen control riguroso de materias primas, sanitización de superficies de contacto, uso de cultivos, bioprotectores productores de bacteriocinas como alternativa natural y la validación documentada de procesos conforme a las directrices de la FISIS, USDA y el Códex Alimentario. Brotes recientes. Brote de listeria vinculado a carnes cortadas en charcuterías. 21 de noviembre del 2024. Los CDC, funcionarios de salud pública y reguladores de varios estados y el Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos recuperaron diferentes tipos de datos para investigar un brote multiestatal de infecciones por listeria monocitógenes.
Los datos epidemiológicos de laboratorio y de muestreos demostraron que las carnes cortadas en charcuterías, incluyendo el paté de hígado de la marca Boar's Head, estaban contaminadas con listeria y enfermaban a las personas. Datos rápidos fueron 61 casos, de los cuales hubieron 60 hospitalizaciones, 10 fallecimientos en 19 estados de Estados Unidos. Recall. Boar's Head Provisions Co. expande su retirada para incluir productos de carne y aves listos para consumir debido a una posible contaminación con listeria el 26 de julio del 2024. La empresa Boar's Head realizó un recall masivo de productos cárnicos listos para consumo por posible contaminación con Listeria monocytogenes. Los productos que retiraron fueron hot dogs, salamis, liverwursts, embutidos deli y carnes listas para consumo. Aproximadamente 2.6 millones de libras retiradas del mercado. Clasificación del recall, riesgo severo para la salud. Alerta sanitaria INVIMA. El 28 de octubre del 2016. El INVIMA informa a la comunidad en general que el laboratorio de referencia del mismo ente, en el marco del programa de verificación de la calidad microbiológica, encontró listeria monocytogenes en derivados cárnicos listos para el consumo. Esto notificó un resultado no conforme para el producto. El nombre del producto fue salchicha manguera. El nombre del fabricante es Productos Max Carnes, ubicado en Barranquilla. Un lote del 2902 y la fecha de vencimiento para el 2902, 29 de noviembre del 2016, el cual presentó resultados microbiológicos no conformes para presencia de listeria al ser analizado y recomendó a la comunidad en general que las personas que hayan adquirido el producto eviten su consumo. También recomendó a las secretarías de salud que realizaran visitas de inspección, vigilancia y control en la cadena de distribución y comercialización para aplicar medidas sanitarias que fueran necesarias y que dieran lugar para evitar que este producto se comercializara, este lote. En cuanto a la severidad del peligro, se escogió la opción de severo, ya que causa listeriosis invasiva, una enfermedad que es transmitida pues, por alimentos con alta tasa de hospitalización, mortalidad, especialmente pues, en grupos vulnerables, puede provocar septicemia, meningitis, encefalitis, aborto espontáneo, muerte fetal y muerte neonatal. La letalidad reportada para la listeriosis invasiva oscila entre un 20 y un 30%, es una de las más altas entre las enfermedades transmitidas por alimentos, y en una salchicha artesanal no refrigerada, obviamente que favorece el crecimiento bacteriano al romper la cadena de frío, alimentando la probabilidad de alcanzar la dosis infectiva. En cuanto a la susceptibilidad del consumidor, escogimos la población en general, ya que la salchicha artesanal es un alimento de consumo masivo destinado a la población en general. Esto quiere decir que en su formulación no es exclusivamente para un grupo específico. Sin embargo, aunque esto sea como para la población en general o la exposición sea para la población en general, la severidad del efecto de listeria es considerablemente mayor en grupos vulnerables, incluyendo mujeres embarazadas, recién nacidos, adultos mayores, individuos inmunocomprometidos. Y debido a que la salchicha artesanal es un alimento listo para el consumo y digamos que la ausencia de la refrigeración, pues esto va a incrementar el riesgo de proliferación bacteriana antes del consumo y esto aumenta la exposición potencial a toda la población que lo consume. B. Probabilidad de exposición a los alimentos. Frecuencia de consumo. La opción que se ha elegido es semanalmente 52. Las salchichas y embutidos artesanales son productos cárnicos de consumo relativamente frecuente en la población debido a su bajo costo, facilidad de acceso y amplia comercialización en comidas rápidas y ventas informales. Los productos cárnicos listos para consumo representan una fuente importante de exposición a la listeria monocytogenes debido a la posibilidad de contaminación postproceso y a que son consumidos regularmente por la población. Aunque no todas las personas consumen salchicha diariamente, el patrón de consumo de embutidos procesados suele ser semanal, por lo que la opción semanalmente 52 representa adecuadamente la exposición del consumidor. Proporción de la población consumidora. Opción elegida, mayoría, 75. Las salchichas son alimentos ampliamente consumidos debido a su accesibilidad económica, facilidad de preparación y alta aceptación cultural. Además, los embutidos procesados forman una parte habitual de la alimentación y una gran proporción de la población urbana y de consumidores de comida rápida, por lo cual se eligió la opción de la mayoría en un 75%.
resulta coherente con la realidad del consumo del producto evaluado. La otra opción, que era del 100%, pues sobreestimaría el nivel real de exposición poblacional, mientras que las categorías 25-5 ya subestimarían el número potencial de consumidores expuestos al peligro microbiológico. Entonces se pensó que era acorde la mayoría. En esta diapositiva se analizará el riesgo asociado al tamaño de la población consumidora, en donde se analizaron pues 8 ciudades principales de Colombia en relación con la presencia de listeria monocitogénesis en salchicha artesanal no refrigerada. La ciudad con riesgo alto seleccionada fue Bogotá, con una población proyectada de 7,9 millones de habitantes, según el DANE. Esto la convierte en la ciudad con mayor número de consumidores potencialmente expuestos al patógeno. Como se puede observar en el gráfico, Bogotá triplica la población de Medellín, la segunda mitad más grande y supera por más de 14 veces a Ibagué, la de menor población en este análisis. La justificación se sustenta en 3 pilares. Primero, la mayor exposición por volumen poblacional, ya que Bogotá concentra el 15% de la población nacional. Segundo, la alta densidad de comercio ambulante de embutidos artesanales sin cadena de frío, que favorece la proliferación de listeria a temperaturas superiores a 4 grados centígrados. Y tercero, la mayor concentración de población vulnerable, donde se encuentran gestantes, adultos mayores e inmunocomprometidos, grupos donde la listeriosis alcanza tasas de letalidad del 20 al 30%. C. Probabilidad de que los alimentos contengan una dosis infecciosa. En la probabilidad de contaminación por porción en el producto de salchicha artesanal no refrigerada se presentaron 4 categorías de probabilidad: infrecuente al 1%, a veces 10%, común al 50% y todos al 100%. Tras el análisis de la evidencia científica disponible, la clasificación seleccionada es común, con una probabilidad del 50% de contaminación por porción. ¿Por qué es una de las común que se seleccionó y no otra categoría? Uno de los argumentos es la ausencia de cadena de frío. Se comercializa a temperatura ambiente, generalmente por encima de los 20 grados centígrados, donde esta bacteria se prolifera activamente entre 4 y 37 grados centígrados, pudiendo alcanzar niveles de riesgo significativos en cuestión de horas bajo estas condiciones. Otro de los argumentos es la producción sin sistema HACCP. La manufactura artesanal carece de análisis de puntos críticos de control. Los estudios del Instituto Nacional de Salud de Colombia reportan prevalencias del 15 al 39% de listeria, incluso en plantas con controles industriales en condiciones artesanales. Esta cifra es considerablemente mayor. Otro de los argumentos es que no se clasifica como el 100% porque los nitritos y la sal presentes en la formulación del producto, en este caso la salchicha, ejercen un efecto bacteriostático parcial. Además, no todas las materias primas están contaminadas en origen, lo que limita la probabilidad general al rango del 50%. Esta clasificación de riesgo significativo refleja un escenario donde aproximadamente la mitad de las porciones del producto, en este caso salchicha artesanal, podrían contener listeria en niveles capaces de causar la enfermedad. Efectos del procesamiento. La bacteria Listeria tiene la capacidad de sobrevivir y multiplicarse en productos cárnicos listos para el consumo humano, especialmente cuando no existe cadena de frío, la manipulación artesanal y el producto permanece almacenado a temperaturas favorables para el crecimiento bacteriano. La salchicha artesanal no refrigerada, el proceso y las condiciones de conservación favorecen el crecimiento del microorganismo, incrementando el riesgo microbiológico para el consumidor. El proceso aumenta el 10 en el peligro debido a la falta de refrigeración y las condiciones artesanales de elaboración
favorecen la supervivencia y multiplicación de la listeria. Este microorganismo puede crecer durante el almacenamiento y distribución cuando no existe un adecuado control de temperaturas. Potencial de recontaminación después del procesamiento. La salchicha artesanal generalmente pasa por las siguientes etapas manuales como la manipulación, empacado artesanal, almacenamiento y la comercialización. Estas condiciones se realizan sin refrigeración, lo que aumenta considerablemente el potencial de recontaminación por listeria. Principalmente porque la bacteria puede encontrarse en superficies, utensilios y ambiente de procesos. Puede ser transferida por manipuladores y tiene la capacidad de sobrevivir y multiplicarse en productos cárnicos listos para el consumo. Además, al tratarse de productos no refrigerados, cualquier contaminación posterior al proceso puede multiplicarse rápidamente. Por eso la respuesta que se dio es sí, mayor al 50% de la frecuencia. En cuanto a la efectividad del sistema de control de postproceso, nosotros encontramos que es no controlado. ¿Por qué? Porque la producción artesanal en Colombia tiene ausencia de sistemas como el HACCP, tiene aplicación limitada de la BPM, tiene problemas frecuentes de higiene deficiente, de superficies contaminadas, manejo inadecuado de temperaturas en almacenamiento y transporte. Esto que genera mayor probabilidad de contaminación y una mayor persistencia de los patógenos. En los aspectos vemos como BPM, que son parciales y esto genera un riesgo microbiológico. La higiene es variable conforme al sitio y eso genera contaminación cruzada. La refrigeración es ausente, que esto genera que haya recontaminación a un crecimiento elevado. Y el control es deficiente y eso genera un incremento del riesgo. Aumento en el nivel de contaminación postproceso causaría infección o intoxicación al consumidor promedio. Encontramos que esto es una variable significante en el caso de la salchicha artesanal. ¿Por qué? Porque es importante tener en cuenta que pueden existir en el postproceso de la salchicha no refrigerada los siguientes escenarios. Refrigeración inadecuada, no hay refrigeración. Almacenamiento a temperaturas ambiente por encima de los 20 o 30 grados. Si no hay procesos de cocción, no existe una etapa de eliminación antes del consumo. Esto significa que el producto queda en niveles bajos, sino que aumenta a niveles de dosis infectiva mayores de 10⁴. Efecto de la preparación antes de consumir. Haciendo la evaluación del riesgo, en este punto encontramos que se pueden tener dos variables importantes o dos escenarios conforme a los cuidados en la preparación que tengan los consumidores para la ingesta de este tipo de alimentos. Hay consumidores que realizan procesos de cocción correctos que requieren temperaturas de calentamiento por encima de los 160, que son los 71 grados centígrados. Por otro lado, los consumidores que no tienen este tipo de cuidados y que consumen el producto directamente o con una cocción incorrecta. Además, también hay en sitios donde hay expendio de alimentos donde no cocinan el producto con una buena temperatura y ese proceso incompleto aumenta el riesgo de listeria o que la listeria sobreviva. Después de correr la herramienta Risk Ranger para estimado de riesgo en la salchicha artesanal no refrigerada en el municipio de Bogotá, encontramos que el modelo Risk Ranger de la evaluación de riesgo en la dupla listeria monocitógena salchicha artesanal sin refrigeración arroja un valor de riesgo de 80, lo que indica un nivel de riesgo alto asociado al consumo de la salchicha artesanal sin refrigeración en Bogotá. La probabilidad de enfermedad por consumo y por día es del 0.00356, exposición significativa que al proyectarse a nivel poblacional genera un estimado de 877.500 casos anuales. Este resultado se refleja durante la evaluación especialmente por factores como la recontaminación en postproceso, el crecimiento del patógeno a temperatura ambiente y la falta de una eliminación efectiva antes del consumo.